Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Daniela, vamos a empezar a hablar de Irán porque el estallido de la guerra en Medio Oriente eleva los precios no solo del petróleo. También de un insumo clave para los agricultores del mundo, ya que por el estrecho de Hormuz, que está operando a su mínima capacidad, además de ese 20% del petróleo que consume el mundo, también se mueve una tercera parte de los nutrientes para este sector, el agricultor. No ha pasado una semana desde que Estados Unidos e Israel irrumpieron en suelo iraní y los precios de la urea y los fertilizantes ya están disparados en los mercados. En Medio Oriente ya han cerrado plantas enteras. Inicialmente, los que más han sufrido son los importadores asiáticos, justo cuando los agricultores se preparan para su principal temporada de siembra de cereales. Por mencionar un ejemplo, Qatar Energy tuvo que detener la producción entera de la planta de urea más grande del mundo, esto después de perder su fuente de gas natural como materia prima, cuando los ataques iraníes a sus instalaciones de gas natural licuado pues lo dejaron sin este insumo. ¿Qué tan grave es la situación, Daniela? Bueno, analistas dicen que desde el inicio del conflicto el mundo ha perdido a 3 de sus mayores proveedores de urea. Nosotros consultamos con Fabián Fonseca, él es director de productividad en Univan. Esa empresa es bien importante porque es el mayor exportador de banano de Colombia y nos cuenta sobre la importancia de este insumo dentro del sector y dentro de los agricultores en general. Medio Oriente es una despensa muy importante de fertilizantes y de materiales y de insumos para la agricultura en general. En el caso de los fertilizantes, Medio Oriente es uno de los proveedores más importantes de urea y de fertilizantes nitrogenados. Estos fertilizantes hoy ya están experimentando incrementos en su valor alrededor del 30%. Pero además, Irán es un productor muy importante de yeso. El yeso es un sulfato de calcio muy usado en la agricultura y muy usado como precursor para la síntesis de otros fertilizantes, como el caso del nitrato de calcio. Entonces, toda esta complejidad geopolítica que tiene en este momento Irán impacta directamente no solo el precio, sino la disponibilidad de estos fertilizantes. Ahora, Daniela, ¿cómo impacta al ciudadano de a pie el hecho de que suban los precios de los fertilizantes? Pues el fertilizante es un insumo muy importante para los agricultores y tiene un peso enorme en el costo de producción, como también nos va a explicar nuestro invitado. La fertilización es parte estructural de los modelos de producción agrícola. La fertilización en los modelos de producción intensivos, tanto de exportación como de consumo local, ascienden en promedio un 16% de los costos totales de producción. Es decir, un incremento del 30% en los fertilizantes impacta directamente en la canasta de costos de la producción agrícola. Para el caso de cultivos de exportación como el banano, esto lo que impacta es una pérdida de competitividad a nuestros agricultores, ya que ese sobrecosto en fertilización no se puede trasladar en forma inmediata a los mercados, ya que los contratos se hacen en forma anual. Sin embargo, para los productos de consumo interno, como el caso de la papa, por ejemplo, como el caso del maíz, que se consume para arepas y para nuestra dieta básica, eso sí va a tener un incremento inmediato de precio que lo vamos a ver reflejado rápidamente en los centros de consumo, en los centros de abastos, en las centrales mayoristas y en los supermercados. Bueno, ahí estaba la respuesta para los que dicen que eso ocurre a miles de kilómetros de distancia y que de hecho no nos puede tocar. Y es que en Ucrania ya había pasado también, Daniela. Claro que sí, todo este tema nos ha traído una especie de déjà vu de lo que ya sucedió 4 años atrás, porque en ese momento, estamos hablando de febrero del 2022, no solamente se disparó el precio del petróleo, llegó inclusive a superar los $100 por barril, elevando como consecuencia los precios de los combustibles en todo el mundo. También lo hicieron en ese momento los fertilizantes. Le pedimos a nuestro analista que nos contara las similitudes entre ambas coyunturas. Guerra en Ucrania, febrero del 2022 y guerra en Medio Oriente, marzo del 2026. Ucrania es importante en la producción de urea, ya que Ucrania es un gran productor de gas y tiene las estructuras de conducción, los gasoductos más importantes y utilizan este gas como energía para producir urea. Sin embargo, otros elementos como el caso del yeso no los produce Ucrania. Y lo otro muy importante es que las rutas comerciales que impactan la guerra de Ucrania tienen un efecto
menos directo o menos importante sobre Latinoamérica que las rutas que llevan a Medio Oriente. Porque recordemos que ahí no solo estamos hablando del caso específico de Irán, sino de todo lo que involucra esa zona, donde también termina impactando el transporte marítimo por el canal de Suez, donde se mueven gran parte de los agroquímicos que se utilizan en Latinoamérica, no solo fertilizantes. Entonces, si hay que comparar los eventos, lo que sucede es que lo de Ucrania fue mucho más puntual con un efecto específico. Uno, en la producción de urea, y segundo, en el consumo de productos de exportación como el banano. Lo que está pasando en Irán, lo que estamos viendo y el gran temor es que va a tener un impacto mucho más importante en todo lo que es la canasta de producción agrícola. Daniel, el alza de los precios del petróleo también puede beneficiar de alguna manera a América Latina. Claro, y antes de eso voy a seguirme devolviendo a ese momento del estallido de la guerra en Ucrania y recuerdo que acá, por lo menos acá en Colombia, desde donde estamos emitiendo, la inflación se disparó justo después de esta guerra y así ocurrió en muchos países como ni siquiera se había llegado a disparar en pandemia. En ese momento los precios en Colombia subían a tasas de 2 dígitos y fue muy difícil bajarlo a 1 dígito. Ahora, si hablamos del precio del petróleo, la escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de exportación energética reabren ese debate sobre el papel de América Latina en el mercado global del petróleo y del gas, porque con enormes reservas mayormente concentradas en Venezuela, la región podría convertirse en una alternativa energética para Europa y Asia, dos continentes altamente dependientes de estos insumos. Juan Pablo Lucumí lo explica. El petróleo latinoamericano se vuelve atractivo en medio del conflicto. Mientras los navieros se atascan en el estrecho de Hormuz y las empresas energéticas buscan alejar sus rutas comerciales del Golfo, se reabre el debate sobre el papel de América Latina y sus insumos de petróleo y gas. Así lo explicó este experto en geociencia en entrevista con France 24. Irónicamente, la destrucción, el debilitamiento, el fracturamiento que puede ocurrir en la OPEP, porque obviamente sus países miembros están en el foco o en el radio de donde están ocurriendo este tipo de conflictos bélicos, van a permitir que el centro de gravedad energética se desplace ¿hacia dónde? Primero para posicionarnos hacia lo que es la cuenca atlántica y que allí obviamente se posiciona Venezuela, más allá de ser la reserva o el país con las mayores reservas de petróleo hoy en día, es que se beneficia de su ubicación geográfica. Digamos que es considerado un puerto seguro en el Atlántico, libre de la volatilidad misilística que hoy en día afecta al estrecho de Hormuz. Aunque Venezuela sea el país con más reservas de petróleo del mundo, todavía está castigada con sanciones. Pero además, su petróleo es denso y necesita refinería especial para ser usado por los europeos. Entonces, vamos a ver por un lado una revalorización geopolítica. Muchos países van a ver América Latina. Pueden darse algún tipo de negociación. Repito, sabemos que Venezuela sigue sancionada. Hay una necesidad de hidrocarburos que va a tener Europa, que va a tener la India, que va a tener China. Obviamente, bajo el relacionamiento, el trabajo en equipo con los Estados Unidos, nuestro petróleo puede llegar a estos continentes con total facilidad. Además del petróleo, Brasil, México y Argentina también podrían elevar sus exportaciones de gas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y el camino para que el suministro llegue desde Latinoamérica necesita de infraestructura y decenas de acuerdos que atraviesen el Atlántico. Y por supuesto vamos a hablar del precio del petróleo, Daniela. Claro, y no hay que cantar victoria, Andrés, porque también el precio alto del petróleo eleva el precio de los combustibles. Esto todo tiene que ver lo uno con lo otro. Mientras las principales bolsas del petróleo caen estrepitosamente, el petróleo sube a niveles que no se veían desde julio del 2024, por encima de los $80 por barril en el caso estadounidense y de los $85 para el Brent de referencia en Europa. El presidente de Estados Unidos dijo que tomará cartas en este asunto. Ayer, mi administración anunció medidas decisivas para ayudar a mantener bajos los precios del petróleo, incluyendo ofrecer un seguro contra riesgos políticos a los petroleros que transitan hacia el Golfo, como saben, un territorio bastante peligroso.
Es inminente que se tomen nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo, y el petróleo parece haberse estabilizado prácticamente. Teníamos un precio muy bajo, pero tuve que hacer este pequeño desvío si a todos les parece bien. En un panorama bastante preocupante. Entonces, Daniela, muchas gracias por la información de la economía. Claro que sí, aquí estaremos después con mucha más información sobre ese tema que seguramente nos dará de qué hablar por un buen tiempo. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.